Buenas, hoy vamos a tratar de explicar cómo funciona el tema de programación lineal en la materia de investigación operativa. Para ello vamos a identificar dos etapas. La primera, que sería las partes de la programación lineal, de las condiciones, las restricciones, el objetivo, y también vamos a resolver un ejercicio utilizando la tabla simplex y para encontrar así la solución básica final. Vamos a empezar por la parte derecha o la parte izquierda en este caso, que es un pequeño guía, un pequeño formulario también para poder de algún modo resolver y apoyarse en algunas teorías para este método. Vamos a empezar especificando cómo funciona esto de la programación lineal. En la parte de aquí arriba vamos a encontrar en el enunciado la función objetivo, y dentro de ella podemos encontrar tanto sea maximización o minimización. También dentro de acá, que también se pueden denominar las variables de decisión, se dividen en dos. Lo que está con números se puede entender como el costo que nos ha de costar, valga la redundancia, un producto. Y la que está con X, las variables X, han de simbolizar la cantidad idónea para producir. Bajo ese entendido, todos estos dos de acá se pueden entender como variables de decisión, ya que tenemos que encontrar la cantidad óptima para satisfacer la demanda. Por lo mismo, también la parte de abajo vamos a encontrar las etapas de producción. Podemos dividir en dos etapas. Es una etapa, entonces son dos etapas con esta de acá. Entonces, ¿qué encontramos dentro de ellas? Vamos a encontrar lo que está acá, que serían las restricciones. Puede ser mayor o igual, puede ser, perdón, ahora sí, puede ser mayor o igual, puede ser menor o igual o en igualdad. Obviamente no van a estar las tres dentro de una sola etapa, solo lo he puesto como ejemplo de las posibilidades que podría haber. Y además podemos encontrar dentro de ellas también las variables de decisión, que son las mismas que están acá. Son las mismas variables, porque al final la cantidad que vamos a hallar se va a reemplazar en la función objetivo, como vamos a ver más adelante. Bajo ese concepto, también vamos a entender que estas de acá son como los límites, lo que está con rojo. Un decir, tenemos etapa de producción 1 que nos da un límite, digamos, en 640 horas de producción, que puede ser tanto a mano de obra o como maquinaria, pero también tenemos 720 unidades de materia prima para la producción. Entonces, esas son las dos condiciones que tendríamos que considerar para elaborar el producto. Así funciona como tal la etapa de programación lineal, y bajo este método vamos a hacer la estandarización y después de ella la tabla simplex. Pero también quiero explicarle algo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con mayor o igual, como están acá? En ese entonces agregamos variables superfluas adicional de una artificial. Y también podemos considerar que cuando es mayor o igual, el enunciado en casos prácticos, vamos a entender que tiene que ser al menos o por encima de. Si encontramos estas palabras o sinónimos de ellas, vamos a intuir de que se va a referir a mayor o igual. Y para la segunda, tendríamos menor o igual. En estos casos se añade una variable de holgura, y además, en casos prácticos, podemos distinguirlo con la palabra máximo. Cuando nos dice que tenemos máximo tal materia prima, vamos a intuir de que tenemos que colocar un menor o igual. Y por último tendríamos la igualdad. ¿Qué pasa? En acá colocamos una variable artificial y que se representa con m. Más adelante les voy a explicar cómo se funciona o cómo es el tratamiento para la variable m. Pero de todos modos, en un caso práctico podemos entenderlo con la palabra exactamente o sinónimos, ¿no? Y si leemos esta palabra, intuimos de que se refiere a una igualdad. Ahora sí, vamos con el caso de la gran M, o el método de la gran M también se puede mencionar. Estas se colocan tanto cuando hay una igualdad, pero también como cuando hay una mayor o igual. Como dicen acá, igual se coloca una artificial. ¿Qué pasa? Cuando es maximización, se le considera con menos m dentro de la función objetivo. Si fuera minimización, se considera con m como tal, sin el signo negativo. ¿Qué más?
Esto de acá funciona para la tabla simplex. Es el método para evaluar la solución básica final. La tabla simplex nos ayuda a poder encontrar esa variable que es la solución básica final. ¿Qué pasa? Cuando tenemos maximización, cuando el enunciado nos dice maximización, debemos de utilizar esta siguiente ecuación, o mejor dicho, esta siguiente operación, que sería z menos c sub j, que se puede entender las variables de la función objetivo junto a sus coeficientes. Aquí tendríamos también minimización, tendríamos viceversa. Si se dan cuenta, es lo mismo, las mismas variables, pero cambian de orden para cuando fuera minimización. Más adelante la vamos a aplicar en qué caso se utiliza y cómo es la diferencia para poder hallar. Pero en acá quiero que entendamos y de algún modo quiero dar la explicación cómo funciona este pequeño formulario o este pequeño instructivo. Si una vez entendamos esto de acá, podemos resolver el ejercicio de programación lineal y ya sus derivadas, que sean programación entera, una dualidad o un análisis de sensibilidad incluso. Pero es la base. Entonces, si es que se puede, lo pueden imprimir, lo pueden sacar una captura o donde ustedes prefieran más cómodo, tenerlo como base para poder así apoyarse en esta tabla o en esta guía para poder resolver ejercicios.